Seguro, todos hemos oído hablar de esos enredados esquemas piramidales que afectan a personas en todo el mundo, pero ¿has escuchado de uno que casi lleva al borde del abismo a toda una nación? Prepárate para un viaje alucinante a la Albania de los años 90, donde los engaños piramidales amenazaron con desmoronar la economía de un país entero. Esta historia es más sorprendente de lo que puedas imaginar. Antes de empezar, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Desde 1991 a 1996 fueron años donde la pequeña Albania experimentó un sistema económico que era una mezcla de negocios legítimos, bancos oficiales y, sorprendentemente, estafas a gran escala. Estas estafas crecieron de manera exponencial, hasta el punto de superar casi todo lo demás. Siempre se ha dicho que los esquemas piramidales son una fuente de riqueza para aquellos en la cima de la pirámide, mientras que para la mayoría, son un camino hacia la ruina y la desesperación. La idea fundamental detrás de cada uno de estos esquemas es que las personas ganan dinero principalmente al reclutar a otros para unirse. Las nuevas incorporaciones se sitúan debajo de los reclutadores originales, formando una base que se amplía constantemente. Pero, como habrás adivinado, este tipo de sistema a largo plazo es completamente insostenible. Cuando las personas dejan de unirse, por cualquier motivo, de repente no hay suficiente dinero para pagar a la mayoría de la pirámide. Estos esquemas piramidales estaban por todas partes en Albania. Hubo un momento en el que casi la mitad del Producto Interno Bruto del país se invertía en estas ilusiones financieras. Cuando la tormenta llegó y estos esquemas comenzaron a desmoronarse, la tragedia golpeó con una fuerza abrumadora. La gente perdió todo, sus ahorros, sus hogares, su seguridad. Las calles se volvieron campos de batalla, y la violencia se apoderó de las ciudades. Más de 2000 vidas se perdieron en ese caos, y Albania parecía estar al borde de la guerra. Por suerte, evitaron ese destino funesto y en las últimas 2 décadas han renacido de las cenizas de la devastación. Pero, ¿cómo llegaron aquí? Albania, un pequeño país en los Balcanes, con costas bañadas por el mar Jónico y el mar Adriático, cerca de Grecia e Italia. Podrías imaginarlo como un glamoroso destino turístico, pero antes de la caída de la Unión Soviética en la década de 1990, Albania era una dictadura comunista. Albania era como una isla aislada del mundo. El dictador Enver Hoxha decidió que Albania sería autosuficiente y aislada de influencias extranjeras. Se convirtió en un estado comunista totalitario, donde el gobierno controlaba cada aspecto de la vida de sus ciudadanos. Sin propiedad privada y comercio exterior prohibido, los albaneses vivían en un mundo propio, desconectados del resto del mundo. Sin embargo, cuando la Unión Soviética comenzó a tambalearse, los albaneses oyeron rumores sobre las ventajas del capitalismo. Tras 50 años sin derechos de propiedad, la perspectiva de un nuevo mundo lleno de oportunidades era irresistible. Cuando el telón de hierro cayó en 1991, Albania ansiaba la democracia y el capitalismo, como si estuvieran probando un plato recién horneado. Pero, como con cualquier receta, llevaría tiempo perfeccionarla. No puedes cambiar abruptamente a un sistema capitalista cuando toda la estructura de tu país ha sido diseñada para el comunismo. Las elecciones libres marcaron el inicio de un nuevo capítulo después de la partida del dictador. En ese momento, el pueblo eligió como su líder a un hombre llamado Salih Berisha. Tras este emocionante comienzo, surgieron desafíos inmediatos. En primer lugar, el sistema bancario no estaba preparado para el torbellino que se avecinaba. Cuando grandes sumas de dinero empiezan a moverse y la gente busca préstamos para invertir en negocios y otras empresas, se necesita una cantidad considerable de efectivo en circulación. Los bancos, lamentablemente, carecían de los recursos necesarios para satisfacer la creciente demanda de préstamos y no estaban equipados con la infraestructura adecuada para atender a todos aquellos que buscaban financiamiento. La falta de normativas y supervisión creó un terreno fértil para el surgimiento de un sistema bancario informal. Empresas privadas surgieron rápidamente para satisfacer la creciente demanda de financiamiento e inversión. Sorprendentemente, esto no fue necesariamente un problema en sus primeros compases. De hecho, representaron una alternativa viable al Banco Nacional, que simplemente no tenía la capacidad para gestionar la situación. Estas empresas privadas ayudaron a mantener la economía en movimiento mientras el país trabajaba en desarrollar su infraestructura económica para convertirse en el principal prestamista y acreedor. Estas empresas privadas podrían haber sido la tabla de salvación para la economía, un bote salvavidas mientras la infraestructura económica del país crecía para convertirse en el principal prestamista y acreedor. Sin embargo, en retrospectiva, la mayoría de los bancos informales no fueron la causa de la crisis financiera que estalló unos años después. Fueron las acciones inescrupulosas de unas pocas empresas oportunistas las que saquearon las arcas de la sociedad. Los ciudadanos albaneses se encontraban en un territorio sin regulaciones, donde nadie vigilaba de cerca para diferenciar entre los bancos confiables y los estafadores.
Esto dio lugar a un caos financiero. Grandes empresas se dedicaron a tomar el dinero de los inversionistas, prometiendo rendimientos desorbitados y pagando intereses con el dinero aportado por nuevos inversores. Te suena familiar, ¿verdad? Algunas de estas empresas piramidales llegaron al extremo de invertir en bienes raíces, prometiendo rendimientos que superaban con creces los alquileres de edificios en Toronto. Para cubrir la brecha, recurrieron al contrabando de mercancías en la antigua Yugoslavia. Empresas como Befa, Jalika y Cumberi lograron pagar algunos rendimientos gracias a estas artimañas, pero no podían mantener el esquema por mucho tiempo. A medida que la noticia se esparcía, más albaneses querían unirse al festín. Para 1996, la fiebre de los negocios y los esquemas piramidales estaba en su apogeo, compitiendo entre sí para ofrecer retornos de inversión estratosféricos. Los albaneses estaban vendiendo sus posesiones y casas solo para unirse a este sueño aparentemente inquebrantable. En ese momento, Tirana, la capital de Albania, casi olía a un mercado de ganado, ya que la gente llevaba su ganado a la ciudad para venderlo y unirse a estos esquemas piramidales. A finales de 1992, se estima que se invirtieron alrededor de 1,2 mil millones de dólares en estos esquemas piramidales en Albania, una cifra que llegó a los 4 mil millones en noviembre de 1996. Pero, como siempre sucede con los esquemas piramidales, todo lo que se necesita para que colapse es que las promesas de pago no se cumplan. De un día para otro la burbuja explotó. La gente comenzó a cuestionar sus inversiones y la compañía. Estas empresas que daban una falsa sensación de seguridad se evaporaron de un abrir y cerrar de ojos, dejando a la gente en un estado de desconcierto. Algunas empresas intentaron tranquilizar a la multitud ofreciendo tasas de interés más bajas, un intento de aparentar credibilidad, pero este plan también se desmoronó. Sin nuevos flujos de dinero, estos esquemas comenzaron a derrumbarse y el pánico se apoderó de la situación. En una maniobra audaz pero esencial, el gobierno tomó medidas drásticas. En primer lugar, se negaron a compensar las pérdidas de la gente, una decisión impopular a corto plazo pero vital para la estabilidad futura. Además, congelaron las cuentas bancarias vinculadas a los esquemas fraudulentos y limitaron los retiros de los ciudadanos de los bancos nacionales, evitando así el colapso total de la economía. El país estaba al borde del abismo, con protestas y tensiones crecientes. La gente comenzó a tomar bandos y se preparó para un conflicto armado. 1 millón de armas fueron robadas de arsenales y miembros del ejército y la policía desertaron. La moneda nacional se desplomó, la inflación se disparó y muchas industrias cerraron. La violencia cobró la vida de 2.000 personas. A pesar de todo, se evitó la guerra civil. En un intento desesperado por calmar la violencia, Salih Berisha convocó a nuevas elecciones para establecer un gobierno interino. Aunque redujo la violencia, aún debía cerrar la puerta a las estafas piramidales. El nuevo gobierno aprobó leyes que prohibieron estas estafas y solicitó la ayuda de contadores internacionales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para desmantelar estas operaciones fraudulentas y restablecer la economía. Estas medidas resultaron cruciales. No solo evitaron la guerra civil, sino que también sentaron las bases para una recuperación económica gradual. Los años posteriores fueron difíciles, con muchas personas luchando en la pobreza extrema. Sin embargo, la intervención estratégica del gobierno y la colaboración con expertos internacionales allanaron el camino hacia la recuperación. Hoy en día, Albania no solo ha superado esos tiempos turbulentos, sino que se ha convertido en una nación floreciente. Sin duda, una lección sobre lo peligrosos que pueden ser los esquemas piramidales y la falta de regulación económica. ¿Te imaginas algo similar sucediendo en los Estados Unidos? Déjanos tus pensamientos en la sección de comentarios. Después de todo, nunca se sabe qué giros puede dar la historia económica. Gracias por estar aquí en este emocionante viaje al pasado. Si te ha gustado este video, no olvides de suscribirte y dar clic a la campanita. Hasta la próxima.